y que además no solamente se finalizaron, no terminaron la carrera al final de la guerra civil, fueron terminando poco a poco, pero que tenían entre ellos una íntima relación. Destacaron todos por su preparación, disposición y personalidad. Ramón hizo el servicio militar como marinero voluntario y ejerció como enfermero en el frente de Granada, donde tuvo una medio novia. Bueno, naturalmente que se me ha olvidado saludar a los familiares de Ramón y de Joaquín Rodríguez Rollo. Pues Ramón, en su intimidad, que tenía muchas veces conmigo, pues me refería a esta relación que tuvo en Granada. Ramón se enorgullecía de pertenecer por su linaje a la saga de los Odoherty. Siempre me hablaba de lo que él apreciaba, ese linaje. Relacionado los Odoherty con un gran clan de aristócratas gaélicos cuyo origen se remonta al siglo V. Uno de sus antepasados se significó por su empuje y espíritu de lucha. En 1608, este antepasado fue ajusticiado y su cabeza fue expuesta públicamente para que sirviera de escarmiento. El apellido Odoherty está repartido por todo el mundo y hay unas 400.000 personas que lo poseen. Desde 1990, Ramón, descendiente directo de John, su tatarabuelo, que participó en la Guerra de la Independencia durante la invasión de Galicia, ha sido reconocido oficialmente como jefe del clan por el Consejo del Heraldo del Gobierno de Dublín. Ramón estudió medicina en Cádiz y fue alumno interno en el Laboratorio Central de Análisis Clínico y Biológico en el Hospital de Mora. Terminada la licenciatura, decidió trasladarse a Madrid para realizar la especialidad de análisis clínico. Allí consigue entrar en la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo, una de las más modernas instalaciones de la época, donde al poco tiempo, por su aplicación, obtiene una beca de estudio para el Instituto de Medicina Deportiva. Aquí participa en un grupo que investiga sobre los procesos metabólicos de la dinámica muscular en relación con la nutrición y la sexualidad. En esa época de penuria, la alimentación de los animales de laboratorio suponía un contratiempo notable. Había que ir a buscarlo en los sitios muy distantes y con pocos medios. Se recogían las sobras de comida en los hogares de auxilio social. Ramón tenía una bicicleta adaptada con un cajón delante y dos ruedas y iba, me imagino yo, con lo alto que era, que levantaría la cabeza por encima del cajón. Con eso recogía las sobras de los alimentos. El resultado de esta experiencia primera de Ramón como investigador fue el siguiente: los ratones machos aislados fueron más resistentes que los promiscuos, y los que se alimentaron con residuos contaminados, atrasados y semi-putefactos mostraron mayor vigor físico, naturalmente porque este tipo de alimento posee más riqueza proteínica. En Madrid, Ramón cursa las asignaturas del doctorado y obtiene el diploma de biopatología clínica. Consigue también otra beca de estudio y trabajar en el Hospital del Rey, donde obtiene el título de experto en el diagnóstico de enfermedades tropicales. Asimismo, y aprovechando al máximo su estancia en la capital, asiste en el laboratorio de neurofisiología que dirige el famoso investigador doctor Rodríguez Delgado, pionero de la neurociencia en España, con sus descubrimientos sobre áreas y circuitos cerebrales. Estos descubrimientos fueron muy notables, esta experimentación, porque figuró por primera vez la implantación de electrodos en el encéfalo que servía para controlar y dirigir actos motrices en los animales. Su experimento sobre un toro bravo en una plaza de toros de Madrid, del doctor Rodríguez Delgado, fue comentado por el New York Times en Estados Unidos. Ramón trabajó con este magnífico investigador que se marchó a los Estados Unidos en 1946 y estuvo trabajando allí en 22 años. Luego volvió a Madrid y dirigió el Instituto Ramón y Cajal. Lo más importante descubrimiento se ha sucedido que actualmente los premios Nobel precisamente es por haber descubierto los circuitos neuronales que van desde las paredes del ventrículo hasta el corte cerebral.
De manera que pudiéramos decir que este maestro que tuvo Ramón fue uno de los grandes neurocientíficos españoles. Otro tipo de aprendizaje Ramón lo realiza en lo que luego iba a ser la Clínica de la Concepción de Madrid, dirigida por el doctor Jiménez Díaz. Este trabajo lo consiguió por recomendación del doctor Díaz Rubio, a la sazón catedrático de Patología Médica en la Facultad de Medicina de Cádiz. Médicos jóvenes venidos de otros, sobre todo de Inglaterra, desarrollaron las nuevas técnicas en Madrid, donde empezó Ramón a estudiar las proteínas plasmáticas. En uno de esos equipos se integró Ramón. En Madrid, Ramón O'Doherty recibe ofrecimiento para permanecer y continuar sus estudios y formación, que rechaza para atender a su familia aquí en San Fernando. Con el bagaje profesional regresa a San Fernando. Primeramente, el trabajo no podía ser de su especialidad y le crean una zona de la futura Seguridad Social, que entonces se llamaba la Caja Nacional. En 1949-1950 empieza a trabajar y poco a poco empieza a montar su laboratorio. Como médico general, desarrolla su labor con dedicación, paciencia y entrega. Me cuenta que haciendo la sustitución del pediatra doctor González Hutón, que sustituyó, porque entonces no había pediatra en San Fernando, tuvo, nada más que era don Pedro González Hutón, tuvo un caso especial que pudo resolver gracias a su habilidad. Se trataba de un niño que no podía continuar el tratamiento porque presentaba un bloqueo de circulación del líquido cefalorraquídeo. Entonces había que hacer una punción cisternal. Antiguamente, en esa época, no había neurocirugía en Cádiz, entonces había que ir a Sevilla. No obstante, el médico, en ese caso el médico pediatra, tuvo que resolver un problema que hoy no se puede resolver en un ambulatorio, hoy sería peligrosísimo. De manera que él hizo una punción external, la primera vez lo preparó y con la paciencia que tenía y las dotes que tenía, era muy minucioso, consiguió que volviese otra vez el líquido cefalorraquídeo circular. Esto lo hizo Ramón en donde hoy está CELOP, que lo han cerrado precisamente, que ahí hubo un ambulatorio. Después tuvo varios casos que resolvió rápidamente y algunos de ellos, hasta un caso de una tumoración que lo habían visto varios médicos y Ramón observó que esta señora había perdido la vista y lo resolvió en Sevilla el doctor Albert La Sierra, que era el neurocirujano más conocido que había en Andalucía. Ramón estuvo trabajando 35 años, 20 años en la Seguridad Social como médico general y 15 años como médico de laboratorio. Como labor investigadora realizó un trabajo en el cual colaboró con la Junta de Deporte, yo colaboré con él, sobre la eliminación de aminoácidos después de grandes esfuerzos. Recogíamos la orina al principio y al finalizar la prueba y de ahí pues su trabajo que se llamaba la reacción de Donasio en grandes grupos de atletas. En el laboratorio, Ramón fue un gran innovador, inventando aparatos para poner en funcionamiento nuevas técnicas, pues el utillaje aún no era disponible en España. Con la ayuda de un reputado técnico electricista local, el señor Edia Lacida, que conocí, montó un dispositivo para el estudio electroforético de las proteínas fundamentado en el desplazamiento de las partículas coloidales componentes de las distintas fracciones proteicas que se cargaban de electricidad y se dirigían a uno de los polos. La caja transparente que conocí era del continente de caramelo de la viuda de Solano, con papel de celofán y minas de grafito. O sea que él se anticipó a lo que luego el comercio puso a disposición de los laboratorios. Igualmente compuso un fotocolorímetro cuyo impulsor fue un motorcito despiezado de una cámara fotográfica. Los resultados de sus análisis y observaciones fueron reconocidos a nivel profesional como exactos y completos, siendo de la total confianza de los médicos de más prestigio de la provincia. Fruto de su laboriosidad y tenacidad fue su trabajo titulado Valor Clínico de la Hematología, resumido en 100 folios, por cuyo motivo fue premiado en la Real Academia de Medicina de Baleares y fue al mismo tiempo nombrado académico correspondiente.
Los rasgos humanitarios de Ramón son notables. Yo me acordaré siempre que en el año 59, yo había desembarcado en el 58, yo ya tenía 3 hijos, no tenía ni moto, no tenía nada, y Ramón y Nina se colaboraron y nos llevaban los domingos y días de fiesta al barrio de Jarana. Tenían que dar 4 o 5 viajes, naturalmente. Como se ha dicho, es académico de número de la academia nuestra, ha sido también homenajeado con motivo de ser reconocido como académico de honor. Él, otra de las cosas que le atraía mucho es el reconocimiento de los restos tenía verdadera obsesión con que fueran totalmente descubiertos los restos de San Servando y San Germán, que están en una parroquia de San Jorge de Alcalá de los Azules. Y estos estudios arqueológicos fueron insuficientes porque cuando se hicieron hace 30 o 40 años realmente no hay las técnicas que existen hoy. Ramón, además de haber trabajado y haber investigado, fue también pintor y escritor. Yo conocí muchas obras hechas por él, casi todas narraciones breves, y las presentó a muchos premios, pero nunca tuvo la suerte de que se lo premiasen. También fue un gran poeta. Y yo, para terminar, en homenaje a él, voy a leer la poesía que le dedicó a don Alberto Orte Lledó, que se titula Ese cielo donde mueren las estrellas. Al almirante don Alberto Orte, estrellero mayor del hogar de la Puente. Yo no quiero ese cielo negro y triste, con antilogaritmos y potencia, con vectores y ángulos agudos, con iones, con cargas y moléculas. Me dan miedo la nada y el eterno, ese agujero negro sin conciencia, el infinito, el vacío, las miriadas de corpúsculos que cruzan y que vuelan, siguiendo reglas fijas por las tablas que marcan los senderos de la ciencia. Yo no quiero ese cielo que describen, quiero el cielo que amaron los poetas, ese cielo que es vida del futuro, el cielo que anunciaron los profetas, el cielo que rezaron nuestras madres, ese cielo de santos y de estrellas, ese cielo con ángeles guardianes, ese cielo que es puerta y que es promesa, ese cielo con nubes vaporosas y con un arco iris que refleja, un camino florido de esperanza, con un que une al cielo soñado con la tierra. Ese paraíso de cielo que soñaba Ramón es el que le deseamos los que tuvimos la dicha y la suerte de gozar de su amistad y su cariño. Descansa en paz, Ramón. Gracias. Muchas gracias, don Juan García Cubillana. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Juan Manuel García Cubillana de la Cruz. Con la venia, señor presidente. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, querida familia de Ramón, compañeros académicos, señoras y señores, amigos todos. Me corresponde realizar una semblanza de la figura de Ramón en relación a las anécdotas que recuerdo a lo largo de mi infancia y adolescencia. Desde que tengo uso de razón, recuerdo ver con asiduidad a Ramón en mi casa, ya que era un amigo muy especial de mis padres. Acostumbrado a la menor estatura de mi familia, Ramón, alto, con un porte de seriedad y algo de misticismo, que contrastaba con su voz atiplada, motivaba en mí una curiosidad y admiración que era compartida por mis hermanos. Esa admiración se acrecentaba cuando iba a su casa de la calle Real, donde tenía instalado el laboratorio, a jugar con sus hijos mayores, Cristina y Ramón, más próximos a mi edad. En esas visitas tuve mi primer contacto con la ciencia y la investigación. Unas habitaciones llenas de pipetas, probetas, matraces, mecheros Bunsen, muestras analíticas, microscopios y restos de utillaje, en el que no faltaban inventos propios de Ramón para nuevas determinaciones analíticas. Pero lo que más me fascinaba era contemplar el cajón impermeabilizado que tenía en la azotea, destinado para almacenar proyectiles, y que, utilizado como terrario acuario, contenía ranas machos que usaba para la prueba del embarazo. Ramón me enseñó a inyectar orina de mujer
en el saco dorsal de la rana y días después aspirar con una pipeta secreciones de la cloaca y observar al microscopio los espermatozoides vivos, en el caso de que la mujer estuviera gestando. Las ranas las compraba previo pago de £1 a unos chavales que las cogían en las albercas de las huertas de la isla. También recuerdo cuando en la década de los años 60 acudía con mis padres en algunos fines de semana a un chalet que Ramón tenía por la barriada de Carboneros de Chiclana, con una piscina, que era un lugar muy atractivo para chavales de mi edad, y árboles frutales. Más recientemente, ambas familias compartimos muchas vacaciones y fines de semana en La Barrosa, donde Ramón y Nina habían adquirido un chalet, primero en la urbanización de Doña Violeta y luego en el Coto de San José, este último a 50 metros escasos del de mis padres. Fue una época en la que en La Barrosa, que aún tenía carreteras de tierra, veraneaban muy pocas familias que tenían la costumbre de celebrar juntas las fiestas de Navidad y fin de año. En mi memoria quedan grabadas aquellas a las que acudían las familias isleñas de Pedro González Utón, Pepe Espejo, Alfredo Naves, Alfredo Morales y otras a las que nunca faltaban Ramón y Nina. Ramón tenía un carácter peculiar, algo tímido, pero con una, yo diría, infantil ironía. Recuerdo varias anécdotas graciosas que referiré a continuación. Un día, domingo, día de fiesta, allá por el año 1962, cuando ya vivíamos en Eros de Baleares, escuchamos un altavoz procedente de la calle, que decía con una voz ronca y fuerte: «Filomatic, soy Filomatic». Mis padres estaban intrigados, y más aún cuando al poco tiempo se volvía a escuchar: «Soy Filomatic», el mismo que antes. Salieron al portal y se encontraron a Ramón con un megáfono. Había conseguido modular su voz, antes atiplada por un defecto laringeo, en una época en la que no existían logopedas, tras registrarla una y otra vez en un magnetófono. Prueba de su admirable capacidad y esfuerzo de autosuperación. Una noche apareció en casa con su hijo Nenete, para mostrarnos cómo había quedado una peseta que previamente había colocado sobre el raíl del tren, tras pasarle por encima el rápido procedente de Madrid. Había acudido expresamente a la estación a fin de enseñar a su hijo una de las leyes de la física. En otra ocasión, un 28 de diciembre, Días de los Santos Inocentes, apareció por casa con el dedo pulgar vendado y manchado de lo que creíamos sangre, aduciendo que se lo había pillado con el quicio de una puerta. Cuando mi padre retiró la venda y comprobó que el dedo estaba totalmente sano, Ramón gritó: «¡Inocente!». Una cuarta anécdota, quizás la más graciosa, tuvo lugar en La Barrosa, con ocasión de una fiesta de disfraces. Cristina seguro que se acuerda de ello. Ramón, cuán largo era, se disfrazó de Drácula, con smoking y capa negras, cara pintada de blanco y unos caninos impactantes que sobresalían de su boca teñida de rojo. Se acercó al entonces restaurante Niever, en donde un camarero de rostro poco agraciado y con un ojo extraviado, muy supersticioso, estaba sirviendo la cena. Acercándose por detrás, Ramón le tocó el hombro y le dijo: «Tobalo», que así se llamaba el camarero, «esta noche te espero en el cementerio». Cuentan los presentes que a Tobalo, con un susto de muerte, se le cayó al suelo la bandeja repleta de platos y se subió a un pino cercano, a pesar de lo difícil que era escalarlo. A propósito de las ranas que utilizaba para la prueba del embarazo, un día la malla metálica que cubría el terrario se soltó y los anfibios se dispersaron por las viviendas colindantes, que eran de una sola planta. Las vecinas, sorprendidas y asustadas, fueron a pedirle explicaciones, y Ramón, con un proverbial sarcasmo, le contestó: «¿Ustedes ven la tele?». Las señoras dijeron que no. Dice: entonces, con una tranquilidad pasmosa, les explicó lo que era un pequeño tornado con una lluvia de ranas incluida, y se quedó tan fresco. En otra ocasión, una madre acudió al laboratorio con su hija adolescente, aquejada de náuseas y mal cuerpo. Ramón, intuyendo el diagnóstico, días después, tras analizar la orina, comunicó a la madre que la chica estaba embarazada. Escandalizada, la madre contestó que eso era imposible, pues su hija solo se reunía con el novio bajo su presencia. Ramón, haciendo gala de su sorna, le replicó que sería un niño viva porús,
a lo que la madre respondió: ¿y eso qué quiere decir? La contestación fue: se frota y basta. Una vez ya ejerciendo la medicina, mantuve el contacto con Ramón y con otros miembros de la excepcional familia O'Doherty Sánchez, de la que me enorgullezco de tener como amigos. Hace 14 años me telefoneó proponiéndome que aceptase la candidatura académico numerario de la rama de Ciencias en San Romualdo, ofrecimiento que denegué por motivos profesionales. Desde entonces la relación de amistad ha perdurado hasta el fin de su existencia. A pesar de los achaques médicos de sus últimos años y su enclaustramiento en el chalet de la Barrosa, mantuve la comunicación con Ramón a través del correo electrónico. Dado que mi padre nunca quiso introducirse en el mundo telemático, yo era el intermediario de sus envíos. Cañailla de Pro, desde su postración en el Coto de San José, continuó con sus inquietudes académicas e históricas sobre nuestra ciudad. Así recuerdo un escrito que dirigió a mi padre, y que él ha comentado ya, instigando a que en el seno de la Academia se profundizase sobre el hallazgo de unos cráneos hallados en Alcalá de los Gazules, que se suponían podrían ser de los mártires extremeños San Servando y San Germán, mediante la creación de una comisión que se desplazase a la localidad y asimismo iniciase los trámites para su posible traslado a la isla. También recuerdo con emoción una colección digitalizada de pinturas de todas las especialidades de la medicina que me envió y que he podido utilizar en algunas charlas. En el último año tuve la ocasión de examinar un trabajo científico inédito que Ramón elaboró en enero de 1959, titulado El leucograma y su valor clínico, concepto actual de la seriología de la fórmula leucocitaria, en el que aportaba sus experiencias con pacientes de su laboratorio. En el estudio, que bien hubiera podido servir para el inicio de su tesis doctoral, Ramón se muestra no solo como un técnico que se limita a aportar unas cifras analíticas, sino como un médico comprometido en el correcto diagnóstico, evolución y tratamiento de los pacientes hasta su total curación o éxitus. En conclusión, y con esto finalizo mi exposición, Ramón O'Doherty, desde mi punto de vista, puede encuadrarse como médico dentro de esa playa de facultativos isleños de la posguerra que prestigiaron a la profesión, y como ser humano a una excepcional persona que, gracias a su proverbial resignación e ironía, hizo frente a los avatares que la vida le hizo padecer. Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan Manuel García Cubillana. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Fernando Paredes Salido. Buenas noches, con la venia. Excelentísimo señor presidente de la Academia, representantes municipales y de defensa, familiares de los homenajeados, ilustrísimos académicos, compañeros, señoras y señores. Sesión necrológica dedicada a don Ramón O'Doherty Sánchez y a don Joaquín Rodríguez Royo. Hay un dicho que afirma que cuando no puedas mejorar lo que han expuesto tus predecesores en el uso de la palabra, cállate y sigue. Y eso es lo que yo debería hacer tras las brillantísimas exposiciones de los académicos que me han precedido. Si no fuera por mi compromiso y el deber de amistad y de compañerismo para con los que fueron miembros de esta corporación que hoy homenajeamos. Dicho esto, dado que ya participé en la anterior sesión en honor del almirante Ortelledó, mi panegírico laudatorio no abundará en detalles biográficos o profesionales, sino que tratará de dar testimonio de sus trayectorias vitales en un mundo como el nuestro, tan necesitado de valores, destacando lo positivo que aportaron al mismo, su bonhomía y generosidad, pues desde sus trabajos profesionales de médico analista y de militar, supieron impregnar de algún modo su pasar, dejando a la tierra un poco más bella y al mundo un poco mejor, viviendo apasionadamente, pues sin pasión nada se consigue, ya que sería como pasar de puntillas por la vida, siendo en sus personas, como decía Fray Luis de León, me refiero a los dos, ni envidiados ni envidiosos, lo cual es harto difícil. Fueron sembradores de paz y de alegría en este hábitat cerrado, por otra parte abierto, y puedo afirmar rotundamente, sin el falso discurso de la moralina religiosa,
que fueron dos buenos cristianos que supieron fomentar la obra de los caballeros hospitalarios o la labor de la Salle en la isla. Me complace comprobar, como escribía uno de mis autores favoritos, Baltasar Gracián, que no fueron hombres lo que él llamaba diptongos. Sabemos que el diptongo no hace ni deshace en la oración gramatical, que no atan ni desatan, que no sirven sino para embarazar el mundo, decía Gracián. Tampoco fueron caricompuestos de virtud y de vicio, pues no hay peor enemigo de la verdad que la verosimilitud, como seguía diciendo este clásico. Más bien fueron hombres de honor y de palabra, insignes académicos y destacados profesionales, como he apuntado con anterioridad y también mis predecesores. Desde el punto de vista médico, si Ramón, analista, al cual accedí también, no solo por la academia, sino por mi profesión también de analista farmacéutico, si Ramón hiciera un análisis y a través del mismo un diagnóstico de nuestros tiempos convulsos, afirmaría que se trata actualmente de una situación muy compleja, pues el diagnóstico de la crisis es de pronóstico reservado. Estando lastrada y anclada en un enfermo que en nuestra sociedad que presenta un cuadro confusional agudo, lleno de ansiedad por lo que se nos viene encima. Es un paciente idiopático necesitado urgentemente de reanimación cardiopulmonar y al que el boticario le debe dar como fórmula magistral, prescrita siempre por el galeno, un potente lenitivo, emoliente, balsámico y anterético, a base de empatía y escucha activa, junto a una inyección de confianza en sí mismo y en los demás. La gente está necesitada de sonrisas. Ha menester que alguien le contagie un poco de alegría, de aprecio, y que resurjan los valores de la amistad, el patriotismo, la confianza, el pundonor, el trabajo bien hecho y tantos otros injustamente olvidados por los sembradores del odio, de la insidia, la división, de la chapuza generalizada, pues a la postre lo más importante no es lo que sabes, sino cómo eres. Hay que desterrar el relativismo, el todo vale, el materialismo y el consumismo tan atroz que nos invaden, como lo hicieron nuestros homenajeados, a base de un trabajo serio y de una esperanza optimista en el futuro, pues como sabemos los que nos dedicamos a la sanidad, si no se puede curar al enfermo, al menos debemos intentar aliviar el dolor, si no, y siempre y en cualquier caso, acompañarlo, pues la amargura pesa más que el gozo. Ambos sufrieron la enfermedad, como se ha dicho, con resignación, estoicamente, pues como decía Marco Aurelio, la adversidad no es una desgracia. Al contrario, el sufrir con grandeza de ánimo es una dicha. Y con grandeza de ánimo lo abordaron, pues ya el gran cordobés Séneca apuntaba que ser siempre feliz y pasar la vida sin que el dolor muerda el alma es ignorar la vida, es ignorar la otra cara de la naturaleza. Como académicos supieron aportar a esta institución lo contrario de la oquedad de mente y la indigencia de pensamiento a la que hoy estamos abocados. Una nota de distinción intelectual erudita, pues es cosa de necios confundir valor y precio, como nos dijo Machado. Y tal vez el avanzar no merece la pena sino con la vida dedicada a ofrecer a los otros la misma pasión que te ofrece la vida, esa vida misma para seguir viviendo sin paternalismo ni arrogancia, con una fórmula sencilla que ya apuntó el santo de Asís. Comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible y de repente estará haciendo lo imposible. Desde una óptica hegeliana hay que tener el valor de equivocarse, ya que a la postre es el único método válido de aprendizaje y el del ensayo y el error, el aprender a caerse sin dejar de levantarse, como en el laboratorio. Aprendemos, evidentemente, de nuestros errores. A cada día le basta su afán, por lo que viendo su plenitud, viviendo con plenitud el presente, nos da más eficacia en nuestro actuar y nos libera de mucha ansiedad inútil. Cuando una vida ha llegado a su fin,
No podemos pensar solo en una vela que se ha consumido, sino también en un tapiz espléndido, yo lo miro desde ese punto de vista, que se ha terminado de tejer, como afirmaba Fernández Carvajal, tapiz que nosotros vemos por el revés, por los nudos, donde solo se pueden observar una figura desdibujada y unos hilos sueltos. Nuestro Padre Dios lo contemplará por el lado bueno y sonreirá y se gozará al ver una obra bien acabada, resultado de haber aprovechado bien el tiempo cada día, hora a hora, minuto a minuto, que creo que va a ser, o lo que ya le ha dicho el Señor a nuestros dos homenajeados. Por esta razón me uno al homenaje a estos compañeros, porque sus vidas fueron útiles y sus acciones meritorias. Quisiera terminar mi intervención apelando a la esperanza que no les faltó nunca. Fueron mis esperanzas como el almendro, florecieron temprano, cayeron presto. Quien espera, desespera, quien desespera no alcanza. Por eso es bueno esperar y no perder la esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias, don Fernando Paredes. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Enrique Montiel Sánchez. Con la venia, señor presidente, señores tenientes de alcalde y tenientes de alcalde, señor subdelegado de defensa, señor hijo predilecto y admirado Alfonso Berraquero, compañeros académicos, señores y señores, familia O'Doherty, familia de Joaquín Rodríguez Royo. Bueno, aquí tengo el corazón partido realmente, ¿no? O sea, yo me hubiera gustado hablar de los dos, pero bueno, hay que... Porque es que resulta que con los dos tengo una relación desde que yo era niño. Y el caso de Ramón O'Doherty, que mi padre fue colaborador suyo, pues además era una relación de verdad familiar, no solamente con él, sino con su madre, doña Cayetana, que yo quería tantísimo, y con sus hermanas, Concha, Tani, Mami, en fin. O sea que ese es el caso, bueno, pero aquí tenemos que hacer lo que nos dicen y, en fin, yo también podría contar cosas de Ramón, que era un personaje extraordinario, una cabeza privilegiada y un cañailla fundamental, ¿no? Y un hombre de una bondad y de una generosidad del que deberíamos aprender. Y con Joaquín, bueno, es que también es casi toda la vida, ¿no? Así que para que las emociones no nos hagan pasar un mal rato, he escrito un texto y sobre qué es la sesión necrológica a Joaquín Rodríguez Royo, ¿no? Dice así: cuando yo era niño, arriba de la calle Requete de España, donde yo vivía, había un cine. Era un viejo cine de butacas de madera y sesión de tarde con 2 películas, el Cine Salón. En esa calle nací yo, hace 60 años. El cine daba a su vez a 2 calles, la mía y la calle Juan de Mariana. Y en ella desembocaban 2, que le decíamos callejones, que eran calles más pequeñas, que iban de Murillo a Gravina. Una de ellas se llamaba la calle San Cipriano, creo, ¿no? En esa calle, a la mitad, hacia la mitad, yendo en dirección al cine a mano derecha o en dirección a Murillo a mano izquierda, en dirección a Murillo a mano derecha, vivieron Carmen y Joaquín. Entonces, claro está, yo no sabía que ese hombre tan joven, tan jovial, tan abierto, tan simpático y tan afectuoso con todos, se llamaba Joaquín Rodríguez Royo, ni que estaba llamado a prestar grandes servicios a esta ciudad en la que vivimos. Solo era, frente a otros vecinos de aquellas calles hoscos y desabridos, no diré yo que sin razón, sobre todo a la hora de la siesta, en donde los niños de los 50 jugábamos a la pelota, al esconder o al coger. Era un hombre, solo un hombre, como queda dicho, ¿no? Andando el tiempo, y ya en la Salle, Joaquín y Carmen recordaban a aquel niño rubio, pecoso e inquieto que yo era.
pero en el patio del Colegio de La Salle de la calle Real de los últimos años 60 y los 70 y los 80, y este momento inaugural de un recuerdo, muchas cosas estaban pasando en la isla cuyo protagonismo correspondía a ese hombre que seguía siendo increíblemente joven, jovial, abierto, simpático y afectuoso con todos, que fue siempre Joaquín Rodríguez Royo. A estas palabras que me ha pedido nuestro presidente, nuestro siempre amigo José Carlos Fernández Moreno, para la sesión necrológica de hoy, y que no me podía negar, aunque como suele la emoción me pegue duro, yo quisiera ponerle la sonrisa perpetua de Joaquín, su verdadero optimismo antropológico, que se dice ahora, pero que en el caso suyo era absolutamente cierto. El resumen de la vida de Joaquín Rodríguez Royo, antes y después de haber sido elevado a los altares del aprecio y el reconocimiento de la isla esquiva, correosa, difícil y desgraciadamente a menudo ingrata, con el santo de Maño, el santo y seña, quiero decir, podría encuadrarse en algunos conceptos, en palabras clave, palabras Magdalena, como diría, se podría explicar al modo prustiano, ¿no? La primera de todas palabras que habría que decir sería la palabra marina. Joaquín Rodríguez Royo era un infante de marina, lo fue toda su vida, y las virtudes que adornan a un verdadero infante de marina, como era su caso, las llevó siempre en su vida. Fueron el amor a España, la capacidad de sacrificio y la generosidad. Como tantos, fue un marino que empezó desde abajo. Digo que llegó de Mequinenza, su pueblo natal, allá en Aragón, a San Fernando en un tren, con una maleta, con lo necesario para encontrar un otro horizonte a su vida. Era un muchacho. ¿Cómo tuvo noticias de la infantería de marina? Yo no lo sé exactamente, pero la marina en los años 50 era un horizonte de futuro, una posibilidad de cambiar de geografía, de cultura y de vida. La marina le dio la oportunidad de ser el Maño y guardó siempre por la marina, por su cuerpo, por sus jefes y por sus compañeros, una gratitud más allá de cualquier controversia, más allá de cualquier diferencia. Y Joaquín, por la marina, llegó a la ciudad y entró en la isla. La isla, para un joven suboficial, cuando llegó a ser suboficial, lleno de deseo de saber, de deseo de entregarse, porque Joaquín Rodríguez Royo encontró dos amores inmediatamente: su novia guapísima, Carmen Lavandón, y la isla, que era un espacio inmenso, un campo para abonar y abonarse en él. Yo recuerdo la pasión y el orgullo que tenía lugar los domingos en lo que nuestro inolvidable amigo Fernando Miranda Contreras llamaba el viejo Madariaga. A ese reclamo acudiría nuestro hombre, siendo marcado para siempre por ese amor a unos colores, los colores azulinos de la gran afición cañeilla. Es la otra de las palabras que definen y resumen su vida, el Club Deportivo San Fernando. Deliberadamente no pongo un orden en las prelaciones, es relativamente sencillo, todo se sucedía simultáneamente, digo la marina, digo el viejo Madariaga, digo Carmen Lavandón, que alumbraba unas hijas guapísimas y unos hijos guapísimos, y empiezo a decir La Salle. El colegio de La Salle, los dos colegios que había, el de la calle Real y el de la calle San Cristóbal, habían nucleado un grupo de cañeillas activos con inquietudes sociales, culturales, educativas y religiosas. A este reclamo acudiría nuestro amigo Joaquín Rodríguez Royo con su mentalidad de infante de máquina, con su energía bondadosa y cercana. Que yo recuerde, la persona emblemática de aquella situación era un empleado de Bazán llamado Juan Ortiz. Juan Ortiz, para mí inolvidable, fue siempre otro hombre bueno de la ciudad, generoso, desprendido y amable, y extremadamente inteligente. Bob Dylan había popularizado su famosa canción The Times They Are A-Changing. Los tiempos están cambiando. Era una canción de 1965, y en la isla, como en toda España, el cambio se empezaba a mover,
lenta, pesadamente, pero empezaba a tener existencia. Y en La Salle, cuyo lema, indivisa manem, permanecer unido, indiviso, todo lo dice, el cambio se llamó Semana Cultural. La idea era espléndida, se trataba de ofrecer a la ciudad un menú variado en el que había su fiesta social, con su pregón, reina y damas de la Saliana, había conferencias, coloquios, o sea que la gente podíamos intervenir libremente, preguntar, interpelar. Había un concierto, por supuesto, de la banda de Infantería Marina, como no podía ser menos, entonces dirigida por uno de los más grandes músicos españoles vivos, Manuel Galduz Verdaguer. Había flamenco cuando podía, había teatro. Andando el tiempo, ya Joaquín, al mando de la nave, introduciría a famosos televisivos. Él se traía por Ramón Sánchez Ocaña, por ejemplo, que era uno de los fijos, porque como era un hombre tan bueno y tan simpático y tan generoso, pues se traía a la gente, por supuesto, gratis, porque claro, tampoco tenía dinero para nada, ¿no? Y incluso a lo mejor de su bolsillo, pues invitaba a comer a los invitados, ¿no? Pero siempre traía pues a gente como ¿no? Como el propio Petroneto, que ya era entonces un periodista famoso, ¿no? El patio de La Salle se llenaba cada septiembre cubriendo un manto de tristeza aquella ciudad de los 60 y los 70, cuando caía el telón sobre esta Semana Cultural. En mi sensibilidad había dos momentos profundamente depresivos en la ciudad. Uno era cuando venían los Reyes, o sea, el día 6 de enero, o sea, el día 7 de enero, un día tristísimo, no sé. Yo creo que además es que era hasta más gris, ¿no? Y otro día muy triste era el lunes siguiente a la caída del telón de la Semana Cultural, porque la isla volvía a ser una ciudad realmente sin pulso, sin nada, prácticamente nada, ¿no? Entonces, como digo, el patio de La Salle se llenaba cada septiembre cubriendo un manto de tristeza aquella ciudad de los 60 y 70, cuando caía el telón sobre esta Semana Cultural. Se gestaba la ley Villar Palasí de Educación, y los hermanos de La Salle abrieron hasta donde pudieron sus aulas, sus instalaciones y sus cabezas, algunas de las cuales tenían más serrín ideológico que teología, y más miedo al cambio que apertura a la apuesta del Vaticano II por ser una iglesia en medio del mundo para dar testimonio de Cristo. Pero no se trata de ajustarle las cuentas a nadie, ni me interesa, ni a la época, ni a los actores de la época. Se trata de recordar la presencia en la ciudad de un hombre providencial, un verdadero amigo de todos, una persona entregada a lo que entendió que era el servicio a la ciudad. Aquella Salle pujante había erigido años antes una cofradía, que era la popular de la Borriquita, a la que nuestro novedad amigo y académico Boro había esculpido las imágenes, ¿no? Era otro ejemplo de la pujanza de aquellos hombres que nucleó Juan Ortiz en los primeros 60 con otros nombres, por supuesto, que ahora no decimos, ¿no? Pero que fueron y estuvieron allí siempre, tanto con Juan como acabarían dirigiendo los que quedó dirigiendo Joaquín Rodríguez Rollo, ¿no? En La Salle estaba la Borriquita con su Virgen de la Estrella, y también estaba nuestro Maño en una crisis, quiero pensar, de la Junta de Cofradía. Joaquín siempre había sido un hombre de fe, y desde la fe y desde el valor que había que tenerlo, llegó a la presidencia de las hermandades, ¿no? Cuando nadie la quería. Así hizo de nuevo lo único que sabía hacer mejor que nadie, que era desvivirse. Fue el resumen de muchos años en las cofradías isleñas, desvivirse. Coincidió o no con su magistratura sobre las cofradías, pero lo cierto es que la Semana Santa isleña alcanzó cimas antes nunca logradas, y Joaquín puso paz cuando falta hizo, unión siempre, mansedumbre y amor. Eran sus recetas preferidas sobre el trabajo incansable, mansedumbre y amor. A la Marina, pues, y a la isla y al club deportivo, Joaquín Rodríguez Rollo añadiría la iglesia gaditana desde las cofradías de la isla. Y todo para adelante, llevando todo para adelante, como gustaba decir a mi madre, con lo primero de todo, su familia, con una eterna sonrisa comprensiva, amable, la de siempre, quizás potenciada por cierto aire eclesial, no sé,
esta cosa curil más que militar. No en balde nuestro hombre se había sumergido en la iglesia diocesana como solía, en cuerpo y alma. Algunas veces, lo digo con toda mi simpatía de decenas de años y mi amistad por él, Joaquín me despedía dándome la bendición. Así, entre las bendiciones del Maño y las oraciones de Manolo Baturone, creo que, bueno, voy... Así le llegó su retiro de la Marina, ya como oficial de Infantería Marina. Su mayor dedicación a la familia, el ir desprendiéndose de todo lo que había sido su vida, el fútbol, que por cierto, en otra crisis, casi lo hace presidente de San Fernando. Yo estaba horrorizado, Dios mío, o lo fue unos días. La Junta de Hermandades, Cofradías, La Salle, y le empezaron a caer encima algunos honores merecidos. Y sobre todo, el más merecido de todos, la adopción. El expediente iniciado por sus amigos de La Salle, creo recordar, lo tomó con un cariño enorme el alcalde Antonio Moreno, que lo naturalizó Cañailla para siempre. Quienes fuimos siempre sus amigos sabemos que lo hizo completamente feliz. El Maño era el Cañailla y el Cañailla era el Maño. Fueron pasando los años y aquel joven infante de Marina, que yo recordaba junto al cine Salón, se había convertido en académico de nuestra academia y en hijo adoptivo de San Fernando. Joaquín Rodríguez Arroyo se había convertido en alguien muy querido por mucha ciudad, por muchos ciudadanos que reconocieron siempre en él las virtudes del trabajo, de la cercanía, de la afabilidad y de la afectividad. Sobrellevó su enfermedad o sus enfermedades con verdadera resignación cristiana, que ahí se ve, y optimismo, y un día dio el alma a quien se la dio, el cual la tenga en su gloria para siempre, como dijo el poeta Jorge Manrique. Mequinenza, el Alto Aragón, nos lo envió de joven, lleno de ilusiones y de esperanzas. Se bajó del tren con una maleta y no paró un momento de hacer cosas buenas por esta ciudad. Por todos nosotros, siempre amigo, siempre bueno, siempre noble, siempre. Así que nosotros permanecerá su recuerdo, con él iremos también al encuentro con el misterio desde el amor a esta ciudad que nos vio nacer o nos acogió un día. Gracias y perdonen la emoción. Muchas gracias, don Enrique Montiel. Muchas gracias, don Juan García Cubillana, don Juan Manuel García Cubillana de la Cruz, don Fernando Paredes Salido y don Enrique Montiel, por las palabras dedicadas a nuestros recordados y queridos compañeros de academia, don Ramón Odoherty Sánchez, pendiente a la academia a través de los medios informáticos actuales hasta los últimos días de su vida, desde Chiclana, y de don Joaquín Rodríguez Royo. Lo primero que conocí de Joaquín Rodríguez Royo fue su voz. Yo era muy joven, muy joven. Él hacía poco que había llegado a San Fernando. Manuel Nieto Soriano simultaneaba entonces las secretarías de la Asociación La Salle y de la Hermandad de la Misericordia. En el seno de esta última, y con ocasión del Via Crucis cuaresmal, nos hizo saber que él conocía a una persona muy preparada para ocuparse de redactar y dar lectura a algunas reflexiones, llegado el momento de, megáfono en mano, referir determinadas estaciones de aquella vía dolorosa trasladada a las calles del barrio de la Pastora. Constó en acta el nombre de la persona propuesta, Joaquín Rodríguez Royo, y constó en acta también la unánime aceptación, pues aunque la práctica totalidad de los presentes era un desconocido, depositamos en él toda nuestra confianza, reforzada aún más tras escuchar los más que justificados elogios del señor Nieto Soriano. Entonces tendríamos que trasladarnos
a décadas pretéritas, aquel Vía Crucis era multitudinario. Se podían contar por cientos los fieles y hermanos que participaban en él. Las calles por las que discurría se llenaban de fachada a fachada, y en una de esas calles, desde cierta lejanía y adivinándolo ante la imagen del Cristo que predominaba sobre la multitud, oí por primera vez la voz de Joaquín Rodríguez Royo. Jamás lo había visto. Ignoraba qué aspecto tenía, pero tras escuchar sus palabras por primera vez y a pesar de mi juventud, supe que nos encontrábamos ante una persona excepcional, un convencido cristiano y un hombre que en la isla iba a dar mucho y bien que hablar. Y así vino a ser. No me equivoqué en mis íntimas conclusiones. Es más, me quedé corto, puesto que tenía que haber añadido aquello que luego él iría demostrando día a día. Su trabajo incansable por esta isla de la que se enamoró. Él mismo lo repetía una y otra vez, resumando satisfacción cada vez que hablaba de la isla. Desde que, bajándose de un tren renqueante de los de entonces, puso sus pies por primera vez en nuestra tierra, en aquel andén ticinado por el que entonces desfilaba media España. Pero Joaquín era distinto, singular, tanto que esta tierra de sus amores, él en aquella arribada ferroviaria que marcaría su vida, nunca podría ni sospecharlo, lo nombraría hijo adoptivo, con el paso del tiempo. Volviendo a aquella noche ventosa y cuaresmal, una vez terminado el acto religioso, me lo presentaron. Fue la primera vez de las muchas, muchísimas, que estrecharía su mano firme, transmisora de confianza. Tuve la certeza de que me encontraba ante una buena persona, con todo lo que ello significa y quiere decir en estos, en aquellos y en todos los tiempos. Una buena persona. Me siento muy orgulloso de haber cultivado su amistad, la amistad de Joaquín. A ninguno de los presentes les voy a descubrir nada sobre don Joaquín Rodríguez Royo, y puedo asegurar que cuando escribía su nombre y apellidos en este folio, me costaba creer que ya no está entre nosotros. Y pensé que llegado este momento, miraría para la sala, para donde se encuentran ustedes, y lo vería ocupando su butaca, como siempre. Y como efectivamente esa sensación me está ocurriendo ahora. Es habitual que en actos de la naturaleza del que nos ocupa se alabe a la persona ya desaparecida al que está dedicado. No es necesario, ni mucho menos. No es necesario que yo alabe nada de Joaquín. Simplemente permítanme que les traiga a ustedes a la memoria su talante, siempre conciliador, su sonrisa amable, que infundía sosiego y confianza, su caballerosidad, un señor, su educación. No había una sola vez que viniera a esta casa, a cualquier acto de cualquier naturaleza, y no subiera a saludar al personal que aquí trabaja. Su presencia en la academia, entre nosotros, llevaba aparejada la concurrencia aquí de toda una institución en la isla. Joaquín era una institución en la isla, que iba con él, que se trasladaba con él. Aún recuerdo con admiración el acto de su toma de posesión. Por todos nosotros fue muy querido. A mí me infundía ánimos y siempre daba con la palabra y el tono adecuado para hacerlo. Siempre, siempre le estaré agradecido. Conservo con especial cariño una foto que nos hizo Rioja hace más de 25 años, cuando yo escribía para el Diario de Cádiz y lo entrevisté en casa en su condición de presidente del Consejo de Hermandad. Los dos aparecemos muy sonrientes y contentos, felices.
Conservo con especial cariño el recuerdo de las lecciones que sin él saber, nos daba como ejemplar padre de familia, y cómo disfrutaba cuando hablaba de Carmen, que no sabía dónde ponerla, y de sus hijos. Conservo con especial cariño tanto y tanto ejemplo de fe. Conservo con especial cariño, aun asumiendo su tristeza, la escena del día de su entierro, cuando el coche que lo llevaba pasó muy despacio ante el colegio de La Salle. Miré para aquella ventana que años atrás, en verano, permanecía todas las tardes abiertas de par en par, y a través de la cual podíamos verlo trabajando sin descanso por el colegio, por la asociación, por San Juan Bautista de La Salle y por la cultura de San Fernando. Pero estaba cerrada. Aquella ventana, en ese momento que él pasaba, estaba cerrada. Todo mi cariño y el de la Academia de San Romualdo para Carmen y toda la familia de nuestro compañero inolvidable. Cuánto le echamos de menos. Y gracias por vuestra generosidad y por cuanto también vosotros habéis dado a San Fernando. Joaquín, porque con la buena condición que tenía no podía ser de otro modo, vivió feliz, murió feliz y hoy estará feliz, por la sencilla razón de que durante toda su vida nos hizo felices a cuantos le rodeamos. Gracias, querido Joaquín, en nombre de la Academia y en el de este isleño que tan orgulloso estuvo siempre de tu amistad. Gracias a todos ustedes, a los miembros del equipo de gobierno que nos acompañan esta noche, señor delegado de Defensa, a otras autoridades que nos acompañan y a todos los presentes. Muchas gracias y se levanta la sesión.